la asistencia, porque esto se requiere 87 votos, entonces no quiero poner en riesgo la reforma si es que no están los votos. Congresista Dagmer. Señor presidente, señores congresistas, este es un tema muy importante no solamente para la coyuntura y el futuro del Perú, sino para su historia. Es un tema que ciertamente no se va a votar ahora, entiendo, se va a ver después. Por eso solamente quiero adelantar algunas reflexiones e ideas. La primera, que las comunidades campesinas son una estructura decisiva para la gestión histórica del Perú. El Perú tiene una geografía que obliga a la complementariedad, a la reciprocidad, y por eso nuestra base civilizatoria andina amazónica se basa en la reciprocidad, porque no se puede producir completamente algo a un solo piso ecológico, tiene que combinarse. Se cultiva en un lugar un producto, en otro lugar otro producto y se combinan. Esa parte es lo que consolida la civilización en el Perú. Y por eso la comunidad campesina hasta ahora está vigente, hasta ahora está activa. Y ha tenido diversos momentos de su desarrollo. Y uno de esos momentos de su desarrollo tuvo que ver en el momento en el cual Sendero Luminoso intenta destruir la comunidad campesina para construir lo que ellos llamaban sus estados, que era una manera terrorista y sanguinaria de controlar a la población. Y por eso viene la confrontación frontal. Inclusive Sendero Luminoso llega hasta niveles de esclavizar a determinadas etnias amazónicas y a matar, como lo ha hecho y ahora está demostrado y conocido, a determinados grupos en enfrentamientos con comunidades campesinas. En ese contexto, cuando se dice que se está reconociendo en la Constitución en el marco de la comunidad campesina, de las funciones jurisdiccionales que la Constitución le entrega a la comunidad campesina. La comunidad campesina tiene esa atribución, según lo que está planteado en el texto, con y a través de las rondas y los comités. Y ciertamente cada comunidad campesina tiene su historia y hay diversos problemas, pero eso nos lleva al tema central, la comunidad campesina. Yo he presentado un proyecto de ley, por ejemplo, para que se anule un dispositivo que está vigente todavía, por el cual, para facilitar la inversión de proyectos mineros, en la práctica se desmembra la comunidad campesina y se afecta a más de 4.000 hectáreas, son exactamente, se va a expropiar del hábitat de 16 millones de hectáreas de las 6.277 comunidades campesinas y 7 millones de hectáreas de las 1.322 comunidades nativas. Se le va a quitar tierra para la inversión minera y se les autoriza. He pedido que se retire eso, el proyecto de ley es para eso. Ese es uno de los temas de las comunidades campesinas. En Cajamarca las comunidades campesinas tienen las rondas, no se llaman comités de autodefensa, se llaman rondas, y las rondas están ejerciendo funciones jurisdiccionales. Ha habido autoridades del Poder Judicial que han ido con las rondas, que han organizado y han participado en las actividades de las rondas y consolidan las rondas, porque las rondas campesinas cumplen un factor muy positivo de ejercicio de la autoridad, pero coordinado en función de la comunidad campesina. Hubiera sido un gravísimo error si es que venía la reforma constitucional haciendo que el comité de autodefensa fuera alternativo, contradictorio, contrapuesto con la comunidad campesina. Eso hubiera sido un error. Me parece que la fórmula que se ha adoptado tiene que ser discutida más profundamente, tiene que ser completada, mejorada, pero lo ubica dentro de como un organismo, como forma parte de la comunidad campesina. Culmine con todo gusto. En base a la tradición histórica del Perú, en base a las normas constitucionales del Perú, al reconocimiento de la comunidad campesina como una cosa sustantiva, no solamente de nuestra estructura política, sino de nuestra civilización, de nuestra base civilizatoria, me parece que por ahí, cuando se discuta más profundamente en la próxima sesión, debemos buscar precisar todos los elementos que nos ayuden a consolidar esto, que es una propuesta que en general va a ayudar al desarrollo mejor de nuestra patria y en particular a las zonas de las comunidades campesinas. Gracias. Congresista Marco Arana, también por Frente Amplio. Presidente, me pide una interrupción al congresista Pacori. Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. El tema que estamos debatiendo el día de hoy es un tema importante. Creemos y además estamos convencidos que la labor que han cumplido los comités de autodefensa es un tema que tenemos que destacar.
Y no nos podemos oponer a decir de que los comités de autodefensa merecen que se les haga un reconocimiento constitucional. El gran debate que nos va a generar el tema es que si le damos el reconocimiento constitucional a través del artículo 149 de la Constitución, además donde tienen una función jurisdiccional para poder administrar justicia en base al derecho consuetudinario, es un tema que puede generar una situación de controversia en aquellas comunidades campesinas donde hay rondas campesinas y donde existen comités de autodefensa. Además, entendiendo que la función jurisdiccional tiene una competencia que pueda administrar la justicia comunitaria. En ese sentido, señor presidente, creemos que esto requiere mayor debate. Culmine su idea. Requiere mayor debate porque nadie le está desconociendo el reconocimiento constitucional que deben de tener nuestros hermanos de los comités de autodefensa. Es importante destacar la labor que cumplen y eso implica de que se le debería dar de repente en otro artículo, pero creemos que si se le incluye dentro del 149 esto requiere mayor debate, señor presidente. Congresista Arana. Presidente, el país, la República, la patria está en deuda con la gente, con las organizaciones, con las comunidades, con los miembros de los gremios sindicales, de los partidos políticos, de las Fuerzas Armadas y policiales, que jugaron un rol fundamental en la derrota de la mayor amenaza que haya tenido en el siglo reciente, en el siglo pasado, nuestra democracia, que aún es débil, que aún es joven. Y sin duda, el rol de los comités de autodefensa allí ha sido fundamental. En cuanto a organismos de seguridad que se han jugado la vida y en el trabajo coordinado con las fuerzas policiales para poder devolvernos paz en el país. Sin embargo, presidente, y creo que es propicio, se lo he expresado al presidente de la Comisión de Justicia, este es un tema que tiene que ver con uno de los elementos más potentes que tuvo la Constitución de 1993 en relación al carácter pluricultural del Estado peruano y en relación al reconocimiento de la justicia intercultural en el país. Y en ese sentido no se puede confundir ni conceptualmente, menos aún en este caso, el sentido del artículo 149 de la Constitución, que como lo han expresado el congresista Damer y el congresista Pacori, tiene que ver con la delegación además de facultades jurisdiccionales, en el cual ha habido además todo un desarrollo jurídico sobre el reconocimiento del derecho consuetudinario en el espacio territorial. Y eso, presidente, esto es un tema que debería conducir a que una norma, como lo dice la ley de consulta previa, como esta, sin duda tendría que pasar por consulta previa. Y eso, presidente, bajo riesgo de que aprobar de esta manera una reforma constitucional vuelva ilegal, vuelva anticonstitucional el tema de aprobar una modificación que para nada desdice el hecho de que, por ejemplo, si se quiere hacer un reconocimiento, en principio se haga ya en el marco de la ley que tienen. Si se le quisiera entregar, digamos, elementos concretos que tengan que ver, por ejemplo, con seguro, que tengan que ver con que reciban los beneficios en el marco de la ley del registro de víctimas y de reparaciones, si lo que se quiere es reconocer en términos de reconocimiento social, se puede hacer, presidente, pero sería un error hacerlo en el marco del artículo 149 de la Constitución. Por lo cual, presidente, desde la facultad del Frente a... Pero me pide una interrupción, presidente, el congresista... Segunda interrupción, Lapa. congresista Lapa, un minuto. No, ¿ya le dio la primera interrupción al congresista Pacori? No. Sí, claro. Segunda interrupción, un minuto. Gracias, señor presidente. Saludar a todos los colegas. Sí, efectivamente, yo quiero corroborar lo que señala al congresista Marco Arana. En este caso, creo que vamos a colisionar con las comunidades campesinas. Revisado el proyecto de ley, no se ha consultado a la Federación Nacional de las Comunidades Campesinas
si se puede considerar en este proyecto a los autodefensas, porque nosotros, el legislador en el constituyente, ha considerado a las rondas campesinas. En ese sentido, señor presidente, las autodefensas aparecen en lucha contra el terrorismo en la época del año 90. Pero, señor presidente, sería necesario que se consulte a las comunidades campesinas del Perú si se puede incorporar no a las autodefensas. Nada más, señor presidente. Congresista Arana, para culmine. Por excepción, presidente. De acuerdo. Le van a ceder la palabra, me dice. Entonces, presidente, y para concluir, yo creo que el tema merece. Nadie está aquí en contra de un reconocimiento, si es necesario, incluso de carácter constitucional, a los comités de autodefensa. El cuestionamiento es la consistencia jurídica, presidente, de colocarlo dentro del artículo 149 de la Constitución, que sin duda no merece el respaldo, no solo en este caso de mi bancada, sino en general de las demás bancadas, porque sí se vulneraría además el derecho de consulta previa a las comunidades campesinas. Y no es lo que precisamente se quiere hacer, sí, cuando menos, sabemos que el artículo 149 de la Constitución es uno de los más potentes para las comunidades campesinas, además en el marco de justicia y de facultades jurisdiccionales. Y por eso, presidente, consideramos que es necesario que esto pase a un cuarto intermedio. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Gino Costa. Buenas noches, presidente. Aprovecho para saludar a los representantes de los comités de autodefensa presentes y sumarme al reconocimiento del rol que han jugado en la lucha y en la derrota del terrorismo en el Perú. Esfuerzo que debe ser ciertamente reconocido por el Estado. Yo solo quiero señalar que no estoy de acuerdo con la fórmula legal presentada para hacer este reconocimiento. Y considero y me sumo a la sugerencia que se ha hecho de que esto regrese a comisiones y lo podamos estudiar un poco más. Las tres opiniones de instituciones que pueden opinar sobre la materia, el Ministerio de Defensa en primer lugar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, las tres opiniones solicitadas han sido opiniones negativas en relación con la incorporación de los comités de autodefensa en el artículo 149, que está referido a la justicia comunal y rondera, es decir, la justicia consuetudinaria que desarrollan los pueblos indígenas. Y en su respuesta, que está en el dictamen, queda claro cuáles son los argumentos por los cuales no corresponde entonces hacer este reconocimiento en el artículo 149, en la medida en que tanto las comunidades campesinas y nativas como las rondas tienen un derecho consuetudinario, ¿no?, que les sirve de base para la labor de justicia que realizan, que se suma a la labor de autodefensa que también realizan las comunidades y las rondas campesinas. En el caso de los comités estamos hablando de instancias de autodefensa creadas transitoriamente en el marco de la lucha contra el terrorismo, sin la autonomía que tienen las comunidades o las rondas porque funcionan de la mano con las Fuerzas Armadas, que son quienes las han provisto de armamento, que es la otra diferencia fundamental con las comunidades campesinas y nativas y las rondas campesinas. Los comités de autodefensa están armados y las otras instituciones indígenas no lo están. Entonces, reconocer a los comités de autodefensa podría generar un problema, podría llevar a que las propias comunidades campesinas y nativas y las rondas también quieran armarse, y eso sería realmente un problema adicional. Porque el solo hecho de que reconozcamos como Estado que los comités de autodefensa, digamos, pueden estar armados y hacer justicia armados, sería reconocer, ¿no es cierto?, que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza en el país. Y eso
sí sería bastante peligroso. Hay experiencias en zonas donde cuando se ha replegado las Fuerzas Armadas, se ha retirado a los comités de autodefensa las armas, pero acostumbrados a usar armas y por ley autorizados a hacer armas de uso civil, se han convertido, en algunos casos, esos comités de autodefensa en organizaciones al margen de la ley, ¿no es cierto?, abusando del poder que tienen, y yo estoy seguro que todos queremos evitar que eso ocurra. Y por esas razones, presidente, es que quisiera terminar señalando que considero que lo mejor sería que podamos seguir discutiendo esto para encontrar la fórmula legal adecuada. Si puede ser constitucional, constitucional, o si no, la fórmula que fuera más adecuada para incorporar a los comités de autodefensa, habiendo terminado, sobre todo en las zonas donde ha terminado la lucha contra el terrorismo, incorporarlos plenamente a la vida institucional del país, pero sin hacerlo, incorporándolos como organizaciones armadas que hacen además justicia al margen del sistema de justicia del país. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Congresista Aguilar. Presidente. Ya había culminado. ¿El congresista Aguilar le pone la interrupción? Sí. Sí, pero eso lo decía el presidente. Congresista Aguilar. Presidente, saludar a usted y por intermedio a ustedes, hermanos y compañeros de los comités de autodefensa de Ayacucho. Saludar a ti, hermano y compañero Dipas, porque al menos has tenido el interés, la motivación y sobre todo la decisión de poder trabajar y emprender algo que nadie lo ha hecho hasta ahora en tu región. Las rondas campesinas en Cajamarca existen ya hace mucho tiempo. Y lo que ya están pidiendo no es funciones jurisdiccionales porque ya lo tienen. Tienen la ley 27908, el artículo 149, el derecho consuetudinario, la OIT, tenemos los plenarios que se ha trabajado en diferentes lugares y por lo tanto tenemos mesas de trabajo y ahora me alegra tremendamente que desde mi bancada, pero también de otras bancadas hemos ido haciendo mesas de trabajo y no solamente en Lima, hemos ido caminando en diferentes regiones del país y provincias de Cajamarca para poder ir avanzando en temas que ya tenemos y lo que queremos es avanzar y progresar en una buena administración de justicia. También mi persona comparte de que hoy, hermanos de los comités de autodefensa, tienen que ir avanzando y progresando. Nos parece bien, pero se tiene que trabajar y hacer las cosas bien. Yo saludo la Comisión de Constitución que ha puesto interés tremendo en este tema, pero me parece ideal ir a un cuarto intermedio, de tal manera que se trabaje un texto que pueda fortalecer y ayudar, y no tomemos decisiones que de repente en vez de ayudar y fortalecer a ustedes, les pueda perjudicar en su trabajo. Yo los entiendo, porque quien los habla ha sido rondero, pero también dirigente, y parte de mi vida he dado al servicio de mi patria, y solamente ustedes entenderán y comprenderán que ser rondero, ser dirigente o ser representante del Comité de Autodefensa es una labor cívica, gratuita y ad honorem que se hace en favor de la persona más desprotegida y más necesitada de todo nuestro país. Saludo esta iniciativa y nos parece bien que emprendamos hoy ese gran trabajo y buscar ese consenso que pueda ser la mejor fórmula que pueda fortalecer el trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que ser real y transparente. En Cajamarca, este tipo de cosas, como hemos dicho. Mi turno adicional, congresista. Nosotros
A eso tenemos que buscarle una manera y una fórmula de ayudarlos a ustedes. Y es más, nos vamos a integrar a través de mesas de trabajo y haciendo pasantillas y visitas. Y eso nos va a fortalecer más, porque ese tipo y ese modelo de justicia decirle al Estado: interésate, acá hay hermanos que necesitan del apoyo y la ayuda para poder emprender un gran trabajo en el tema de seguridad ciudadana, pero también en el tema de la pacificación nacional. Muchas gracias. A usted, el penúltimo, pero congresista Vázquez. Gracias, presidente. El 16 de diciembre del año 2016 presenté el proyecto de ley 797. Vengo de la cuna de las rondas campesinas Chota y soy testigo fiel de la importancia de esta organización comunal en la administración de justicia comunitaria, que ha ayudado en mucho a evitar que avance la delincuencia en la región de donde vengo. Sin embargo, no fui el único que trajo esta iniciativa y se comenzó a trabajar durante varias semanas y meses, mesas de trabajo multipartidarias, que luego de intensas coordinaciones, análisis, terminaron, creo, en una conclusión clara y precisa, que era la necesidad de modificar el artículo 149 de la Constitución para poder darle pues las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Sin embargo, en ningún momento se evaluó el tema de los comités de defensa. En la región donde yo vengo no hay la experiencia, digamos, positivo, favorable con respecto al trabajo de los comités de multidefensa, como seguramente sí lo hay en otras regiones. Luego de haber escuchado el día de hoy las participaciones de múltiples colegas y de ver también que de una manera quizás apresurada se quiere meter el tema de la participación de los comités de defensa, yo finalmente, presidente, como autor de uno de los proyectos, estoy de acuerdo en que vayamos a un cuarto intermedio y se evalúe mejor este tema. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, congresista Pariona. Gracias, presidente. Yo siento que pareciera que hay un poco estamos recordando de la historia, presidente, al escuchar algunas intervenciones de mis colegas. En realidad, mi colega Dipas ha hecho un resumen bastante importante de poder incluso ver algunas imágenes de las épocas más difíciles donde justamente estaban los hermanos de los comités de autodefensa. Sin embargo, yo quisiera agregar a lo que dijo mi colega Dipas. Muchos de los que están presentes el día de hoy aquí con nosotros, nuestros hermanos de los comités de autodefensa, presidente, prestaron ese servicio, tomaron esa decisión de luchar o de enfrentarse ante una situación tan difícil que atravesaba en esos momentos el país. ¿A qué edad, presidente? A los 15, 16, 17 años, muchos de ellos. Y me incluyo yo, porque yo ese año yo también he sido miembro integrante del Comité de Autodefensa, yo tenía 16 años, presidente. Y así muchos, seguramente, en cada una de las regiones, pero ahora le damos, pareciera, poco valor. Escucho decir que, bueno, al parecer solamente las comunidades campesinas y las comunidades nativas, sí, efectivamente, o sea, pero hay que tener en cuenta de que los comités de autodefensa lucharon en los momentos más difíciles, colegas, y hasta, no solamente en esas épocas, hasta hoy día, siguen luchando. Pero los últimos gobiernos le han dado la espalda a los hermanos de los comités de defensa. ¿En qué sentido? Hace poco, ustedes se recordarán, muchos han hecho que entreguen las armas, unas escopetas, unas retrocargas de hace más de 20 años, más viejas, esas ya obsoletas en muchos de ellos, y eso es un trofeo de guerra
para cualquiera de nosotros que hemos estado en esas épocas. Y de verdad, que alguien que te quita ese trofeo que en algún momento tú lograste cuando luchaste en esas épocas difíciles de la subversión, presidente, duele bastante. Y eso ha pasado con los últimos gobiernos. Sin embargo, yo solamente quisiera decir de que este trabajo que está haciendo el Congreso en reconocimiento a los hermanos de los comités de defensa, yo creo que aún no es todo lo que se debería hacer por ellos. Porque detrás de ellos hay muchas familias y hay que pensar también en cómo tal vez el Estado pueda ayudar a esa familia. Porque no sabemos cuánto ellos han sufrido en esos momentos. Pero creo que el Congreso o la bancada Fuerza Popular, por el trabajo de la comisión, quien preside la congresista Úrsula, y por la propuesta de mi colega Dipas, ha sido tan importante. Y espero, colegas, y creo que el valor, presidente, me pide una interrupción, o las dos interrupciones al congresista Reategui. Las dos interrupciones al congresista Reategui. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pariona. Mire, a mí me parece un egoísmo tremendo no reconocer a la ronda, sobre todo a los comités de autodefensa. Y si aquí se saca una serie de triquiñuelas jurídicas y todo, no, mira, acá hay rondas, hay comunidades campesinas, andinas, selváticas y mil cosas más. ¿Ya? Ellos han jugado un papel y un rol importante en la sociedad peruana. ¿Y por qué jugaron un rol importante en la sociedad peruana? Porque no había la presencia del Estado, porque el Estado se corrió. Y ellos tomaron la batuta. Y no reconocerlos eso, decirles que mira, pueden chocar con las rondas, pueden chocar con otras cosas más, es un egoísmo puro, triquiñuela, que parecen abogados de una corte que nunca funciona. Yo creo que es eso. Estos señores que están arriba y toda su descendencia tienen el legítimo derecho de tener esa posibilidad de ser reconocidos constitucionalmente. Y yo creo que se hacía un acto de justicia, porque la justicia no solamente es legal, la justicia también se hace con los pueblos, tratando de reconocerlos lo mucho que hicieron por el Perú. Muchas gracias, presidente. Gracias. Continúe, congresista Pariona. Presidente, yo quisiera también señalar que si bien es cierto, lo que pretendemos con esta ley es reconocerle constitucionalmente a nuestros hermanos de los comités de autodefensa, pero sin embargo decirles, es poco todavía que estamos haciendo por ellos, colegas congresistas. Ahora, si ustedes caminan por las regiones o por las provincias, por algunas regiones todavía donde están nuestros hermanos de los comités de autodefensa, van a encontrar igual haciendo su trabajo en defensa de su familia, en defensa de sus hijos, porque en esos lugares no hay policías, en esos lugares no hay seguridad. Hay niños o sus hijos que todavía caminan 1, 2 horas, 3 horas a los colegios, a las escuelas. Y ahí, ¿quiénes los protegen a ellos? Son ellos. Es el mismo pueblo que se ha organizado para protegerse. Y nunca han generado ningún problema, a pesar de que el Estado le ha dado el armamento en una oportunidad que ahora se lo han quitado. Y de verdad, es poco lo que se está haciendo, pero es merecido que constitucionalmente se le reconozca a nuestros hermanos de los comités de defensa, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora vamos a darle la palabra a la presidenta de la Comisión de Constitución, congresista Úrsula Letona. Considerando, por favor, como señalado, el número de asistentes en esta sala de sesiones. Congresista Letona. Presidente, me pide el congresista Tapia una interrupción. Con las dos interrupciones. Congresista Tapia tiene las dos interrupciones. Presidente, efectivamente yo también soy de la provincia de Chota, cuna de las rondas campesinas del Perú. Y, presidente, realmente acá yo veo que no hay incoherencia y sí deberíamos aprobar este proyecto de ley. Porque, miren, dicen en el texto constitutorio, dice el artículo 149, las autoridades de las comunidades campesinas y nativas con el apoyo de las rondas campesinas y los comités de autodefensa. Vale decir que no se superponen. Lo importante es donde hay, por ejemplo, en Cajamarca, solamente hay rondas campesinas, no hay comités de autodefensa.
pero sin embargo en Ayacucho sí hay comités de autodefensa y rondas campesinas probablemente no hay. Entonces, donde no hay rondas campesinas, hay comités de autodefensa y viceversa. Por tanto, presidente, no se van, porque lo peligroso sería que haya también